en una realidad que muchas veces desde la academia, desde la institución un poco más teórica, no se aborda, entiendo yo, de una manera tan profunda y no se conocen unas realidades de forma tan real como debería. Por eso, pues daros las gracias por la oportunidad que creo que tiene este tipo de actividades, porque que a ella y a ellos les enriquece y les ayuda. Si estamos aquí defendiendo una escuela 06, ¿por qué la defendemos? Tendremos que tener argumentaciones, tendremos que tener razones de por qué la defendemos. Y habría muchas más, pero disponemos de un cuartito de hora, con lo cual vamos a intentar ajustarlo al máximo. Yo creo que hay al menos razones de 4 tipos. Sin lugar a dudas hay unas razones psicológicas, hay unas razones pedagógicas, hay unas razones legales y organizativas y hay unas razones profesionales. Yo voy a intentar ir un poco haciendo mención de cada una de ellas, para que tengamos un poco en la cabeza claro, medianamente claro, cuáles son las razones que nos llevan a posicionarnos y a defender la escuela 06, que como han dicho los compañeros de mesa que me han precedido, pues en realidad al día de hoy son prácticamente experiencias, experiencias fantásticas, extraordinarias a nivel pedagógico, pero por su presencia pues casi anecdóticas, en el sentido de que se está imponiendo de forma clara el 3-12 y yo casi diría que el 3-16. Los niños y las niñas entran con 3 años a un colegio y la pretensión es que continúen hasta los 16 años, al menos cuando ya acaba la escolaridad obligatoria. Pero yo comentaba que por qué psicológicamente, antes Lola ha hecho referencia a algunos autores, yo me imagino que, pese a que se nos hayamos olvidado algunas cuestiones, pero evidentemente que no nos suene raro hablar de Piaget, hablar de Byron, hablar de Vygotsky, hablar de Ausubel. Nos decían, los teóricos psicológicos nos han dicho que existen, prioritariamente Piaget, unos estadios en los cuales los niños y las niñas tienen unas capacidades, es decir, tienen una disponibilidad a aprender. Y esa disponibilidad de aprender y esos momentos son especialmente fértiles para el aprendizaje de unas determinadas capacidades que no podemos desaprovechar. Todos y todas tenemos capacidades, potencialidades, posibilidades de aprender cosas, pero dependiendo de cómo sea de rico y de estimulante el contexto en el que nos situemos, vamos a desarrollar más competencias, vamos a desarrollar al máximo nuestras capacidades o no. Por tanto, no es una cuestión, fortuita el hecho de pensar que los niños y las niñas deben o no estar de 0 a 3 años en una escuela infantil, en un entorno estimulante a nivel educativo, en un contexto, como decía antes Lola, prefijado, diseñado intencionalmente con unas finalidades determinadas. Y esas finalidades no son otras que el desarrollo de las competencias comunicativas, de la competencia lingüística, de la competencia de interacción con el medio físico y social, de la competencia de convivencia, para desarrollar y para, en definitiva, ir configurando la personalidad, que es el fin último de la educación infantil. Sentar las bases para que los niños y las niñas desarrollen una personalidad armónica. Y además debe ser integral. No solamente, como decían ellos y allá antes, debemos de fijarnos como objetivos, como futuras maestras y maestros de infantil, en que los niños y las niñas aprendan a leer, aprendan a escribir y aprendan cálculo numérico. Que serán objetivos que, si se consiguen, estará muy bien, pero que desde luego nosotros no se pueden marcar como únicas prioridades. No son únicas. Estamos persiguiendo un desarrollo integral, y desarrollar a las personas, a los niños y a las niñas de forma integral, presupone que tenemos que trabajar como mínimo las 4 dimensiones de la persona: el ámbito cognitivo, el ámbito afectivo, el ámbito social y el ámbito físico. Y si no trabajamos de manera equilibrada, de manera paralela, esos 4 ámbitos, no estamos desarrollando a los seres humanos, en toda su globalidad y en toda su riqueza y en toda su extensión. Por tanto, a nivel psicológico hay unos estadios psicoevolutivos que marcan tanto el periodo sensoriomotor como el periodo preoperacional, unas capacidades que tienen los niños y las niñas y que deben desarrollarse en esas edades. Y si no desarrollamos determinadas competencias en esas edades, va a ser mucho más difícil desarrollarlas después. Distintas investigaciones, numerosísimas investigaciones de neurociencia en los últimos tiempos y del ámbito, por supuesto, pedagógico y psicológico, nos indican y nos muestran que en la base del aprendizaje están todas las conexiones entre las neuronas, entre las células del cerebro. Entonces,
Entonces, las conexiones neuronales se establecen cuando tú amplías, estimulas, enriqueces el contexto donde los niños y las niñas se desenvuelven. Si los niños y las niñas se desenvuelven en un contexto rico en estímulos auditivos, sonoros, de distintos tactos, de compañeros y de compañeras, de experiencias, de diálogos, de intercambios, esos niños y esas niñas están siendo estimulados de tal manera que sus capacidades tendrán muchas más posibilidades de desarrollarlas. Por consiguiente, es fundamental, desde el punto de vista psicoevolutivo, mantener a los niños y a las niñas en un entorno rico y estimulante. Estas argumentaciones psicológicas se dan la mano con las argumentaciones de carácter pedagógico. Las argumentaciones de carácter pedagógico podríamos empezar desde la propia especificidad de una escuela de educación infantil, que a nivel organizativo tiene unos espacios propios y específicos para los niños desde su nacimiento hasta los 6 años. Y eso significa que no está dependiendo y dependiente de etapas posteriores. Yo, desafortunadamente, no he tenido la suerte de trabajar en la escuela 06, pero sí que he trabajado en preescolar, denominado entonces 3-6, 3-4-6. Y yo sí que sé de lo que estoy hablando porque he tenido muchos problemas a esos niveles. El primer problema a esos niveles es que tú no tienes unos espacios, tú no tienes unos recursos, tú no tienes un personal que te permita atender a los niños y a las niñas desde el punto de vista de sus necesidades físicas, que también las tienen y es legítimo que las tengan, y cualquier necesidad física y asistencial es educativa, dependiendo de cómo se aborde. No tienen medios. Entonces se pedía en aquel momento, en los años 90, a principios de los 90, que fue cuando yo trabajé como maestra de educación infantil en el 3-6, se pedía fervientemente que pusieran un educador, un monitor de educación infantil para que los niños y las niñas se les pudieran atender, porque con esa edad y con 3 años hay muchos niños y niñas que no controlan el esfínteres, o hay determinadas situaciones en las que se les escapa el pipí o la caca. Y es normal que un niño o una niña no se pueda poner a disfrutar, a jugar, a aprender cuando le está hecho caca. O sea, no imaginemos que nosotros somos más o menos igual. Pues no teníamos un espacio adecuado, no teníamos un servicio adecuado y, sobre todo, fundamental, y eso me interesa subrayar mucho porque yo lo oigo mucho en ella, las maestras en la etapa 3-6 dicen que no han estudiado magisterio para limpiar culo. Eso, dicho así, hay que analizarlo mucho. Vosotras, ya lo he dicho en clase y espero no ser demasiado pesada, pero no me importa, prefiero pasarme de pesada que no llegar. Soy maestra y maestro de 0 a 6. Significa que tenéis que atender en todos los ámbitos a los niños y a las niñas de 0 a 6 años, en todos los ámbitos. Y el ámbito asistencial es uno más. Y cualquier actividad de limpieza, de cuidado, puede convertirse y debe convertirse en educativa. Pensemos en cualquier actividad, por ejemplo, de alimentación. No puede ser un magnífico momento de desarrollar la educación del gusto, la educación sensorial, el intercambio, la palabra, la coordinación oculomanual. Hay muchas competencias y muchas capacidades que se desarrollan en actividades, digamos, cotidianas, y así debe ser, porque la cotidianidad y la rutina es el eje vertebral de la escuela de educación.